Hola, querido escucha. Me llamo Tania Susano, soy especialista en lengua y literaturas hispánicas y vivo en el municipio de Pachuca. En apoyo al operativo Escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo con los hashtags Quédate en casa, Cultura Hidalgo en casa, Feria del Libro Infantil 2020 Hidalgo Virtual de la Secretaría de Cultura y como parte de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo en su edición número 20, traemos para ti y tu familia algunas aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Te recomiendo te pongas cómodo y prestes mucho oído. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Andaba la edad de nuestro hidalgo por los 50 años. Era de apariencia recia, seco de carnes, gran madrugador y amigo de la casa. Su nombre era Alonso Quijano. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer las novelas de caballería que tanto habían apasionado a los lectores de unos 100 años atrás, pero que en su tiempo pocos leían ya, a no ser algunos estudiosos como el cura del pueblo y un bachiller del lugar que se llamaba Sansón Carrasco, que eran hombres doctos. Llegó a tanto su pasión por esas novelas que vendió muchos terrenos que le eran propios a fin de comprarlas. Lo que más le entusiasmaba era aquella forma tan rara y artificial en que estaban escritas. En ellas leía, por ejemplo, la razón de mi sinrazón, que mi sinrazón se hace, de mal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. O también, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. De esta manera se enfrascó tanto en aquellas lecturas que del poco dormir y el mucho leer se le secó el cerebro, de manera que acabó perdiendo el juicio. Se le llenó la fantasía de todo lo que leía en los libros: encantamientos, pendencias, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles. Así, rematando ya su juicio, fue a caer en el más extraño pensamiento que jamás tuvo loco en el mundo. En efecto, le pareció conveniente y necesario irse por el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras para obtener eterna fama. Limpió las armas, unas antiguas armas de sus antepasados que guardaba en un cobertizo, y consideró un buen rato a su rocín flaco. Tardó 4 días en encontrarle un nombre adecuado, un nombre que para él estuviera a la altura del Bucéfalo de Alejandro Magno o el Babieca del Cid. Después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer, acabó llamándolo Rocinante, pues antes de ser un caballo destinado a las glorias de la andante caballería, había sido un vulgar rocín. También hubo de ponerse él mismo un nombre que resultara sonoro y significativo. Deformando un poco su apellido y pensando en su lugar natal, decidió llamarse Don Quijote de la Mancha, del mismo modo que aquellos héroes de sus lecturas: Belianis de Grecia, Florismarte de Hircania o Amadís de Gaula, su preferido. Por último, comprendió que no le quedaba otra cosa
sino buscar una dama de quien enamorarse, porque había leído que el caballero andante sin amores era como el árbol sin frutos ni hojas. Si yo me encuentro por ahí con algún gigante, se decía, como suele pasarle a los caballeros andantes, y lo derribo o lo parto por la mitad, no conviene que lo envíe a mi señora para que se hinque de rodillas ante ella y le diga: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula de Malindrania, a quien venció en singular batalla el nunca bastante alabado Don Quijote de la Mancha? Qué contento le producían a nuestro hidalgo estas palabras. Sucedía en realidad que en una casa cerca de la suya había una labradora de muy buen aspecto, de la que tiempo atrás había estado enamorado, aunque ella jamás lo supo. Se llamaba Aldonza Lorenzo, y a él le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no se apartase mucho del suyo, la llamó Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Era un nombre que a su parecer resultaba musical, extraño y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Con las primeras luces de una calurosa mañana del mes de julio, Don Quijote se armó, subió sobre Rocinante y salió al campo por la puerta falsa del corral, es decir, la que da al campo y no a la casa. Mas apenas se vio allí, le asaltó un pensamiento terrible, y fue que no había sido armado caballero. Sin embargo, pudo más su locura que ninguna razón, y se propuso que el primero con quien topase fuera el encargado de hacerlo, pues bien sabía él de algunos caballeros andantes que se habían encontrado en situación similar y así lo habían resuelto. Anduvo todo aquel día sin que le aconteciese nada digno de ser contado, y al anochecer él y su Rocín se sintieron desfallecer de hambre y miraban a todas partes en busca de algún sitio donde saciarla. De pronto, Don Quijote divisó una venta no lejos del camino y de inmediato se dirigió a ella. Estaban a la puerta dos mozas, que al parecer hacían alto en la posada en compañía de unos mozos de mulas. Como a nuestro aventurero todo lo que pasaba, veía o imaginaba le parecía hecho del mismo modo que cuanto había leído, imaginó que estaba ante un castillo y que aquellas mozas eran dos graciosas damas que estaban recreándose al aire fresco de la tarde. En esto, un porquerizo hizo sonar su cuerno, con cuyo sonido llamaba a sus puercos para recogerse. Y enseguida entendió nuestro caballero andante que algún enano daba señal de su venida. Cuando se alzó la visera y mostró su rostro seco y polvoriento, las mujeres sintieron tanto miedo que estuvieron a punto de entrar en la venta. «Non fuyan las vuestras mercedes», les dijo Don Quijote, «ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no nunca toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras mercedes demuestran». Al escuchar aquellas palabras en un castellano de otros tiempos, ya incomprensible para ellas, y al sentirse llamar con el delicado nombre de doncellas, cosa bastante alejada de sus maneras, no pudieron contener la risa. Don Quijote respondió algunas palabras un poco ofendido, pero el lenguaje y el aspecto de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo. En esto salió el ventero, quien creyó conveniente contener su hilaridad debido a las muchas armas de aquel hombre.
Si vuestra merced, señor caballero, busca posada fuera del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás lo hallará aquí en mucha abundancia. Don Quijote desmontó, creyéndose que estaba siendo honrado con la hospitalidad del amo de aquel castillo. Y al entregar a Rocinante para que le dieran a él también un lugar donde descansar y pacer, dijo que lo cuidaran muy bien, porque era la mejor bestia que comía pan sobre la tierra. Por su parte, las doncellas que ya comenzaban a sentir simpatía por el hidalgo y habían empezado a desarmarlo a fin de que se sintiese más a su gusto, pero como para quitarle la celada era necesario cortarle unas cintas verdes que llevaba y como él se negaba a ello, allí quedó con la celada puesta, componiendo la más extraña y graciosa figura que se pudiera pensar. Cuando las mozas acabaron lo que pudieron de su tarea, le preguntaron si quería comer alguna cosa, y él contestó que aquella pregunta venía mucho al caso. Le pusieron la mesa a la puerta de la venta, donde soplaba una brisa agradable, y el ventero le sirvió una porción de mal remojado y peor cocido bacalao, y un trozo de pan mugriento. Verlo comer producía mucha risa. Como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba. Para darle de beber, fue idea del ventero horadar una caña y ponerle un extremo en la boca y echarle por el otro el vino. A pesar de todas estas dificultades, lo que más intranquilizaba a Don Quijote era el hecho de no verse armado caballero. Por eso, al cabo de muy poco tiempo, dio por acabada su frugal cena y se echó de rodillas ante el ventero, dirigiendo hacia él una mirada suplicante. No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso castellano, le dijo, hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual os llenará de alabanzas en los tiempos por venir y será muy útil al género humano. Mañana me habéis de armar caballero. Esta noche velaré las armas en la capilla del castillo. El ventero, que era un poco socarrón y ya había advertido la falta de juicio de su huésped, determinó seguirle la corriente y le aclaró que todo lo que Don Quijote le solicitaba le parecía el colmo de la cordura. Le dijo que en su castillo no había ninguna capilla, pero que él sabía que se podían velar las armas en un patio, y que muchos ilustres caballeros andantes lo habían hecho. Por la noche, mientras Don Quijote, convencido de las razones del ventero, se hallaba ya en el patio, dirigiendo miradas de fervor y entusiasmo a su lanza y a su escudo, y diciendo para sí las glorias de Dulcinea del Toboso, el ventero contó a todos la locura de aquel hombre. Muchos de los que allí estaban acudieron a mirarlo desde lejos y vieron que, con gestos llenos de ánimo, se paseaba y contemplaba sus armas. En eso se hallaban, cuando cerca de quien estaba a punto de ingresar en la caballería andante, se aproximó un arriero que al ignorar lo que estaba sucediendo, había tenido la ocurrencia de dar de beber a su recua, para lo cual se vio obligado a apartar las armas de Don Quijote. «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces y no las toques si no quieres perder la vida en pago de tu atrevimiento», le advirtió Don Quijote. Como el arriero no dio ninguna importancia a aquella tremenda advertencia, Don Quijote, encomendándose a su señora Dulcinea, alzó la lanza con las dos manos y dio un fuerte golpe en la cabeza del intruso y lo derribó al suelo, dejándolo tan maltrecho
que si recibía otro, no habría médico que lo curase. Al cabo llegó otro impertinente con intenciones similares, y Don Quijote alzó otra vez la lanza y la descargó sobre su cabeza con tanta fuerza que casi se la rompe en 4 pedazos. Luego, puesta la mano en su espada, alzó los ojos al cielo y exclamó: «Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, vuelve los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que ha cometido semejante proeza». El ventero, al ver que quienes estaban a su alrededor ya comenzaban a apedrear a Don Quijote, el cual se defendía como podía con su rodela, les explicó su enorme locura hasta convencerlos de que no lo atacasen. Determinó asimismo abreviar y darle la orden de caballería antes de que sucediese alguna otra desgracia. Tomó el ventero un libro y con un cabo de vela, un mozo y las 2 mozas, se llegó a donde estaba Don Quijote y lo mandó hincarse de rodillas. Obedeció Don Quijote y el dueño de aquel lugar le dio los espaldarazos de rigor mientras hacía como que rezaba algo que estaba escrito en el libro. Una de las mujeres le ciñó la espada con gran desenvoltura y le deseó que Dios hiciera de él un afortunado caballero. Él le preguntó cómo se llamaba para que él supiese de allí en adelante a quién debía quedar agradecido. Ella le respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa y su compañera La Molinera. Entonces Don Quijote decidió otorgarles mayor dignidad y les dijo que a partir de ese momento las recordaría como Doña Tolosa y Doña Molinera. Cumplidas ya las ceremonias, no veía el momento de verse a caballo y salir en busca de aventuras. Antes de montar a Rocinante, abrazó a quien él creía todavía amo del castillo y le dijo al oído cosas tan extrañas y difíciles que ninguna persona en el mundo podría escribirlas. El ventero, con tal de verlo de una vez fuera de su propiedad, le respondió con otras más breves, aunque no menos extrañas, y sin pedirle ni una moneda por la estancia, lo dejó ir en buena hora.